Ajá. Estoy trabajando para la dirección de deporte como profe, y estoy trabajando también como profe de apoyo en una localidad que se llama Villa Cacique Barker. Barker, conocida sí. por la fábrica Loma Negra, Ajá. en su momento, en su furor. Y después trabajando con unos abuelos, lo que se llama educación física adaptada, un modo de actividad que tiene que ver con el aspecto más de rehabilitación. Ajá. Y nos manejamos ahí, en esa área, siempre relacionada a la actividad física y la salud. Uh-huh. ¿Cómo se compone tu familia, David? Mi familia se compone por Rosario, Santiago y Román. Ajá. Santi es el más chiquitito, Ajá. tiene 4 añitos, que recién estuvimos ahí bastante dándole a los crayones y a los dibujos, a las hojas. Muy bien. Haciendo tarea de papá. Sí, hermoso, muy lindo el momento siempre. Bueno, hermano, una de las cosas que nos llevó a hablar con vos es la problemática que, bueno, este fin de semana se estaba tratando con el tema de la efeméride del autismo, que es una afección neurológica que suele manifestarse en la primera infancia y se caracteriza por la presencia de dificultades en la interacción social, comunicación y conducta. Esto te lo digo leyendo la definición porque obviamente no la tengo clara en este aspecto, pero quizás me decía Mati que vos estás pasando una situación así cercana y queríamos bueno, que nos cuentes tu experiencia de cómo es esto en la vida práctica, por decirlo así. Claro. Bueno, el autismo es un tipo de patología que todavía no se encontró una respuesta a qué es lo que lo produce, si es algo meramente genético. Uh-huh. Y bueno, nada, en sí el autismo es difícil de descifrar o de encontrar un concepto, más que nada, sino que es un concepto abierto, ya que el autismo presenta diferentes patologías o derivaciones dentro del mismo cuadro diagnóstico. Principalmente lo que se manifiesta en el autismo son características como falta de comunicación a través del lenguaje, algunas conductas que son estereotipadas o repetitivas, quizás cuando ven algún nene o alguna nena que tenga algún movimiento repetitivo constantemente. Uh-huh. Bueno, es una de las características que se manifiestan en nenes que tienen autismo, y hay mayor porcentaje de esta patología dada en nenes que en nenas. Ajá. Bueno, como te decía recién, es difícil de encuadrarla, este tipo de variaciones del diagnóstico del autismo. Y más que nada se diferencian por el grado de severidad que tienen, ¿no? Ajá. Sí, sí. En mi caso de Rosario, la mamá de Santi, en el control de los 2 años, Santiago, el pediatra de él, nos manifiesta que tenía una falta de respuestas a ciertos estímulos que son propios del control de esa edad. Ajá. Como por ejemplo, que a su nombre no lo tomaba como tal, o no miraba, o no fijaba la mirada, o no tenía una comunicación visual cuando se lo nombraba. Ajá. O que ante algunos ruidos exagerados que hacía el pediatra, como golpear en la mesa o hacer chasquido o silbar, Santiago no se daba vuelta siguiendo ese estímulo. Entonces nos derivó directamente en esa situación, ya nosotros como padres, ya con temor, cuando pareciera como que cuando dicen esas cosas sobre un hijo o ciertos comentarios de hay algunas cosas que no estoy viendo y demás, enseguida aparece la preocupación, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es algo que a todo papá y mamá les pasa. Hasta ahí David, hasta ahí no se habían dado cuenta, ustedes no vieron nada. Hasta ahí nada. De hecho, todos los controles anteriores de mes y del año, Santiago venía respondiendo de una manera muy avanzada. Ajá. a nivel motor también y conductual. Ajá. Santiago, antes de los 4 meses, ya se mantenía en posición erguida del cuello, ¿sí? y en cuadrupedia, es decir, apoyando ambas manos, rodilla o pies, y crecía en estatura también, en peso y demás, y nosotros veníamos
pensando que un gordito hermoso, si bien lo es, Sí. pero como venía todo bien, y a los 2 años nos pasa esto. Imagínate la angustia, las emociones que pueden aparecer, ¿no? Cuando un doctor dice que algo no está bien. No fue así tan duro, fue mucho más sutil, pero bueno, nos pusimos en campaña de llevar a Santiago a un centro neurológico, que era uno de los primeros diagnósticos que el pediatra nos había recomendado, y fuimos a Tandil, el pediatra de Santiago de Tandil. Y en ese diagnóstico, y en esa consulta lo tuvimos con una neuróloga, que después terminamos de dejar de asistir porque creíamos que por ahí no mantenía cierto tacto al decir las cosas. Ajá. Lo primero que nos dice al verlo a Santiago y evaluarlo, algunos test, es, bueno, Santiago es autista, no va a lograr esto, no va a lograr aquello, no va a lograr lo otro. Tandil queda a 76 kilómetros de Benito Juárez. Era volver esos 76 kilómetros como si fueran, no sé, 500, 1000 kilómetros. Sí. Muy angustiados, muy tristes. No hay tal cosa para un padre o una madre que alguien diga algo de un hijo en todo lo que no va a alcanzar. Bueno, pasó el tiempo y demás. Santiago hoy con 4 años, siguiendo muchas herramientas. Lo que tiene el autismo es que hoy en día está muy avanzado en la parte que tiene que ver con lo científico, con las diferentes herramientas que pueden llegar a tener los nenes con autismo. Dentro de esos autismos, como recién decía, volviendo al tema, Santiago tiene un autismo leve todavía, que él no tiene manifestado en el lenguaje, él no tiene todavía madurado el lenguaje para expresarse. Ajá. Se maneja con total independencia en un montón de cosas, es súper amoroso, es súper atento, cosas que sobresalen también en cuanto a lo visible en los nenes con este tipo de diagnóstico. Y Santiago, en nuestro caso, es un nene que tiene un autismo leve, que solo se manifiesta en el lenguaje y nada más. Hay otros nenes que lo padecen muchísimo más. El nivel por ahí un poco más elevado del autismo es el Asperger, por ahí lo pueden haber escuchado. Sí. Que son nenes que tienen conductas ya un poco más manifestadas en cuanto a estas conductas estereotipadas, a movimientos repetitivos o a situaciones de crisis nerviosas, algunos medicados, fusionadas también con alguna situación de epilepsia o con otro tipo de enfermedades que la verdad lo que hacen es empeorar el diagnóstico de base, que es el autismo, porque otra característica importante que tienen los nenes que no se pueden manifestar a través del lenguaje es que todo lo expresan a través de su cuerpo, pero que también no saben hacerlo como. Entonces, una forma de llamar la atención quizás es gritar, o una forma de llamar la atención o comunicar algo es golpearse a sí mismo, o golpearse contra otros objetos, o romper cosas. Bueno, nada, eso es como más o menos se da la característica, digamos así, en una forma muy bruta, la estoy explicando, de los diferentes tipos de autismo. Bueno, y hoy es una fecha que lo conmemora a nivel calendario y a nivel mundial. Escuchaba un poquito la situación recién de que hay mayor quizás concientización, o quizás hay mayor ruido a nivel social con respecto a la inclusión, que en este lugar, desde la inclusión, palabra inclusión, hay muchas cosas que se están planteando, pero bueno, más que nada sí, hay un mayor grado de aceptación, se me ocurre decir. No todos los padres que tienen tal tipo de diagnóstico pueden asimilar que su hijo tiene una condición distinta o especial, no sé cómo decirlo, una condición distinta a cualquier tipo de nene o nena. Entonces eso es una primera instancia del problema, el no reconocer, el no aceptar a veces los diagnósticos médicos que se dan, y se limita y se niega de herramientas o de recursos o de personas que realmente son muy importantes. Hoy Santiago atraviesa una rutina de su vida de jardín y de terapias alternativas, ¿sí? A Santiago lo abordan entre 5 y 6 profesionales, lo que es semanal.
Acá en Juárez lo que existe es un centro de ayuda o de estimulación que se llama APADEA, que es la Asociación de Padres de Niños con el Espectro Autista, y Santiago va 2 veces a la semana, 1 hora. Ahí están chicas que son maestras especiales, psicopedagogas. Ajá. Y en Tandil, Santiago, a Tandil viajamos 1 vez a la semana con Santi y la atienden 2 especialistas también, una psicopedagoga y una terapista ocupacional. ¿Por qué surgen tantas profesiones que aborden específicamente el autismo? Por esta variabilidad que hay de ramificaciones de la patología. Entonces, creo que el primer paso, aparte de conmemorarlo hoy, es la situación diaria, ¿no? Siempre se habla de que una fecha no debe marcar nada, claro, sino que debe haber un aspecto de esa fecha especial a diario. Nosotros vivimos con Santiago la situación de él a diario, porque se hace notar, es una realidad que se palpa continuamente con actitudes de él, ¿sí? De que por ahí no quiere tomar, no sé, la leche, o que por ahí la leche le gusta más dulce, o que por ahí la leche no le gusta, o que, por ejemplo, en Santiago también otra de las cuestiones que se manifiestan, como también en otros bienes, es la rigurosidad en ciertas características o en ciertas conductas en actividades cotidianas. Por ejemplo, Santiago en los almuerzos o en su desayuno siempre mantiene una fijación sobre ciertos alimentos de ciertos colores, que los desayunos casi siempre son similares, o es té con leche o es un mate cocido con leche, pero no fuera de eso. Cualquier situación en un nene con este espectro autista que lo saque de su zona de confort o de control, le produce un desequilibrio emocional. ¿Sí? Mira. Un desequilibrio que ellos no pueden controlar o regularlo a nivel neuronal, porque para ellos es de ese modo, entonces no pueden comprender que exista de otra manera. Entonces en Santiago están esas situaciones, como se les en la alimentación, él fija sobre colores blancos, lo que es comida, con arroz, fideos, le gusta muchísimo el queso, le gustan mucho los palitos salados, y las papas fritas. También son muy específicos en lo que le gusta o no, enseguida lo manifiestan, y no hay forma de hacer un negocio de esas cosas, es muy difícil de negociar. Santi ha incorporado algunos alimentos desde muchas técnicas que nos han dado los especialistas, y bueno, es una constante de todos los días, ¿no? Hay cosas que ya se van logrando a que él sea independiente, como por ejemplo ir al baño, o cepillarse los dientes, o prender la luz. Lo más importante siempre que los especialistas nos recomiendan es que logremos hacer que nuestro hijo sea independiente y que pueda tener la posibilidad de todas esas herramientas conductuales para que en cualquier contexto social que esté sea lo más independiente posible. David, te interrumpo un momentito. Te interrumpo un momentito, David. Estábamos escuchando atentamente y seguramente del otro lado también. Pensaba lo difícil, ¿no? De reconocer estas características que marcaste. ¿Qué cosas lo sacan de su zona? ¿Qué cosas le generan una incomodidad? ¿Le generan turbulencia en ellos? Y digo, demanda un conocimiento que me imagino quizás algún papá, alguna mamá esté escuchando. Qué difícil es ese primer impacto. No entender su mundo, ¿no? Su interior, qué emociones están ocurriendo en ellos. Y seguramente, como vos decías, ese camino de vuelta en auto, lo que significaba, y no solo en el auto, de puertas para adentro, ¿no? Ante situaciones, eventos que él manifestaría. ¿Qué cosas en ese momento a ustedes les fue de contención? ¿Qué encontraron? Mencionaste una agrupación. Contanos un poco, porque seguramente del otro lado también hay gente que quizás también esté atravesando esta situación. Y es bueno hacerlos sentir que claramente esto se puede transitar, ¿no? Bien. Mira, como recién decía, esas situaciones que en principio vivíamos con Santiago demandan de mucha paciencia, porque Santiago, al no poder hablarlo, es prácticamente un ensayo-error, ¿no? Y aún en ese ensayo-error,
lo que le puede llegar a pasar a familias que estén en la misma situación, es saber qué cosas, más allá de las que él prefiere hacer, son buenas o no, y cómo hacer, o cómo lograr hacer que lo entienda, ¿no? Entonces muchas veces va desde no sé, me acuerdo de aspectos que Santiago manifestaba con sus juguetes, de cómo acomodarlos, de cómo seleccionarlos o de cómo ubicarlos, de a pesar de que sea de otra forma. Yo en mi caso por ahí me empezaba en que él aprenda a cómo hay un juego de encastre de colores donde van de mayor a menor y terminan siendo como un vasito chiquitito. Entonces yo decía, no, primero después y después el otro. Entonces uno muchas veces en la desesperación de que Santiago pueda lograr las cosas, o como padres que les esté pasando esta situación, es aprender a respetar sus tiempos, porque no son los tiempos de cualquiera, y no todos nosotros tampoco tenemos los tiempos para aprender. Siempre me acuerdo de algo que aprendí, de que tiene que ver con el aprendizaje significativo, que lo significativo a uno le puede ser distinto a otro, y mucho más en estos nenes, en este proceso de aprendizaje y enseñanza. Tiene que ver con que podamos nosotros los padres ubicarnos en que los niños, en que particularmente Santi y nenes como Santi o nenas como Santi tienen sus momentos y sus tiempos en los cuales van a estar a veces mucho más permeables a aprender algo que en otras situaciones, o mucho más dados a aprender de algo que en otras situaciones, y que quizás al rato se olvide de hacerlo. Pero lo importante, y me parece que por acá está el mensaje, si se puede decir mensaje, ¿no? Es que en cuanto a tiempo tengan un diagnóstico, no se queden los padres, no se queden. Sé de casos de padres que no pueden aceptar la condición de sus hijos, y eso es un retroceso inmenso, porque los nenes terminan siendo muy dependientes, de un objeto, de una persona u otra, y eso es un gran problema, así que padres y madres que estén en esa situación, que acudan. Hay muchos espacios de ayuda, hay muchos espacios de profesionales que a través de sus redes están dando consejos continuamente, o formas de abordar, o de herramientas o tips o consejos que son muy funcionales, pero que por sobre todas las cosas siempre va a ser importante el diagnóstico del médico especialista. Querido David, estamos llegando al final de la entrevista porque tenemos que cortar para ir al institucional de la radio, pero te quiero dejar el Salmo 127:3, que dice: herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y es una responsabilidad para cada uno de nosotros como papás entender esto, que los hijos, si bien los tenemos nosotros, somos administradores de una vida que le pertenece a Dios. ¿Por qué? Porque todas las vidas le pertenecen a Él, y Él pone el principio y el final de cada uno de nosotros. Y en este caso, como papá de un niño quizá con una discapacidad, Dios te está dando la posibilidad de que vos tengas también la capacidad de poder administrar bien a esta almita, para que no solo sea independiente, no solo pueda conducirse bien en este mundo, sino lo que es fundamental para cada uno de nosotros es conocer a este Dios de amor, de misericordia, que a todos nos hizo distintos. Todos tenemos capacidades o no capacidades. Yo puedo sobresalir en alguna cosa y ser discapaz en otra, pero lo importante es que busquemos a aquel que nos dio vida y que nos quiere dar vida eterna a cada uno de nosotros. Hermano querido, deseamos de corazón que el Señor bendiga tu vida, que lo busques a Él en primer lugar, y que Él va a dar seguramente a toda esta prueba la salida correspondiente para que vos puedas soportar. Bueno, muchísimas gracias. Realmente, como las emociones son fluctuantes, hay momentos que predominan mucho más la angustia. Pero bueno, el mismo consejo que acabas de dar es un consejo que a veces ante todo, porque a veces uno no tiene de esos recursos o de esas formas para entender cómo
no tiene a Dios, Ujú. es mucho más imposible. Sabemos que, bueno, no las podemos lograr, por más fuerza, interés o voluntad que tengamos. Sí. Pero lo hago propio y te agradezco también por este consejo de amor, Ujú. que tiene que ver cómo cuidar, cómo amar a esos seres especiales que Dios pone en nuestros caminos. Y nosotros cuando elegimos el nombre de Santiago significa que Dios lo va a bendecir. Entonces, siempre intentamos recordar a través de su nombre que Dios lo va a bendecir. Qué Bueno, bueno, hermano. va a ser así, Davicho. Te mandamos un gran abrazo. Gracias por compartir este tiempito. Seguí ahí en la ruta. Gracias por los consejos. Que Dios te bendiga grandemente, hermano. Y bueno, nosotros desde acá te agradecemos todos y te mandamos un gran abrazo a vos, a tu nene y a tu familia, ¿sí? Que el Señor te bendiga, David. Cuando quieran, hablamos de vuelta. Encantado. Dale, hermano. Muchas gracias. Dale, hermano. Muchas gracias. Dale, hermano. Muchas gracias.